Estamos ya. 1, 2, 3. Muy bien, jóvenes, muy buenos días. El día de hoy vamos a empezar la clase de legislación laboral, ¿no? La clase número 5, ¿no es cierto? Vamos a ver. Sesión de aprendizaje 5, semana 24 de inserción y legislación laboral del 30 del 9 del 2020. El tema de hoy día corresponde a prestaciones alimenticias, asignación laboral y utilidades. Cualquier consultita ustedes me piden, ya, porque voy a tratar de correr un poco porque nos gana el tiempo, ya hacerlo rápido, entonces, y rápidamente le doy alguna solución. Muy bien, entonces tenemos tres temas importantes, las prestaciones alimenticias, la asignación laboral y utilidades, ¿no es cierto? Tenemos el capítulo 2, lo que es el sistema de prestaciones alimentarias. Artículo 7 dice, de las empresas administradoras. Las empresas administradoras son empresas especializadas en la administración de vales, de cupones o documentos análogos al destino, al pago de comidas, ¿no? A la compra de productos alimenticios para los trabajadores, ¿cierto? Las empresas administradoras solo pueden operar luego de haberse registrado en el Registro Nacional de Empresas de Empresas Administradoras y Empresas Proveedoras de Alimentos, bajo la ley número 28051. O sea, que estas empresas, para que puedan dar su servicio, tienen que estar inscritas, ¿no? En el Registro Nacional de Empresas Administradoras y Empresas Proveedoras de Alimentos. ¿Cuál es la ley? 28051, ¿no? ¿Quién está a cargo? El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Muy bien. Artículo 8. ¿Cuáles son los requisitos de las empresas administradoras? ¿No es cierto? Tenemos acá, letra A, estar constituida como persona jurídica, ¿no? De acuerdo a la ley de sociedades. La ley general de sociedades tiene que ver con lo que habíamos estudiado, ¿no? El año pasado, me parece, con ustedes, lo que es sociedad anónima, sociedad responsabilidad limitada, sociedad EIRL, etcétera, etcétera. B, contar con un capital social suscrito de 300 unidades impositivas tributarias. ¿A qué llamamos unidad impositiva tributaria? El UIT, ¿no? Famoso UIT. Esos son valores de referencia, ¿no? De acuerdo a la ley. Son valores de referencia, ¿para qué? Para determinar impuestos, ¿no? Para determinar impuestos, infracciones, multas, ¿no? Y otros detalles tributarios. Supongamos que una UIT ahorita es 4.300 soles, ¿no es cierto? Una UIT 4.300 soles. Dicen, por ejemplo, tú te chocaste con el carro, estuviste mareado, ¿no? Manejaste como no debe ser. Te vamos a imponer una UIT de una UIT, dice, nada más, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Una multa de 4.300 soles, ¿no es cierto? Ahora sí te dijeron, has manejado borracho, ¿no? Con tu carro en plena cuarentena, ¿no es cierto? A las 12 de la noche y con tragos encima, te vamos a poner dos UITs. ¿Qué significa dos UIT? 4.300 soles por dos sería 8.600 soles. ¿No es cierto? Que tendrías que pagar una multa. Entonces, ese es UIT. Es un valor referencial, ¿no? Para pagos, ¿no? Para impuestos, ¿no? ¿Para qué? Para detalles tributarios, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos con la C. Su objeto social deberá comprender la realización de actividades de administración de vales. O sea, se encargan de la administración de vales, cupones, documentos, ¿no? Alimentarios. ¿A favor de quién? De los trabajadores. D, tienen que acreditar una carta fianza de un plazo no menor de un año. O sea, tienen que pagar más o menos del costo de mensual, ¿no? De los vales que consumen los trabajadores. Supongamos los trabajadores consumen mensual en el trabajo, pongamos 10 trabajadores, consumen un promedio de 1.000 soles mensuales, ¿no es cierto? Entonces esos 1.000 soles tiene que pagar ya por adelantado una carta fianza, la empresa tiene que pagar, ¿no? A esta empresa administradora, ¿no? Proveedora, ¿no es cierto? Por un año. Tienen que pagar más o menos 12.000 soles, ¿ya? Por adelantado. ¿Ante quién lo hace? Ante un sistema financiero o sistemas de seguro y de superintendencia de banca y seguro, ¿no es cierto? O sea, el hecho que tiene que pagar una carta fianza por adelantado es por el consumo de los trabajadores. Muy bien, artículo 9. Procedimiento del registro de las empresas administradoras para la inscripción en el Registro Nacional de las Empresas Administradoras y Empresas Proveedoras de Alimentos, Ley 28051. ¿A qué significa esto? ¿Qué significa cuáles son los procedimientos? ¿Cuáles son los pasos para que estas empresas administradoras, ¿no es cierto?, que van a brindar esos productos, ¿no? Que van a brindar esos productos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuáles son los pasos?
es cierto? Acaba de ingresar, ahorita tenemos a, ¿dónde estamos? Diseño, Frankie Murillo, muy bien. No te van saliendo porque voy a tomar lista al final, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que tener estas empresas? ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Una solicitud ante el Ministerio del Trabajo, ¿no es cierto? Una copia de la escritura de constitución de la sociedad, del tipo de sociedad. Una copia literal vigente de la partida registral donde conste el monto actual de su capital de sociedad. O sea, tiene que registrar el monto de su capital, ¿no es cierto? Letra D, copia de un comprobante de información registrada, registro único de contribuyente extendido por la Superintendencia de Nacional de Administración Tributaria. Tiene que tener una constancia, ¿no es cierto? Una constancia, cuando se inscribe una constancia de registro único de contribuyente. ¿De quién? De la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Tiene que tener letra E una copia de licencia del municipal, ¿no? De una municipalidad donde va a funcionar. F, constancia domiciliaria de la empresa, una copia del documento de identidad del representante de la empresa legal, representante legal. Acá tiene que tener la carta fianza, por supuesto, tiene que tener el pago de la tasa respectiva por derecho de transmisión, por derecho de transmisión. Tiene que tener los vouchers, mejor dicho, de toda la tramitación, ¿no es cierto? Muy bien. Cumplido todos estos requisitos, esa empresa, ¿no es cierto? El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo procede a registrar, ¿no? Otorgándole un registro de habilitación a esa empresa proveedora, que tendrá una vigencia máxima de 24 meses, o sea, es por un año, ¿no es cierto? Ante el término de cual debe solicitar una renovación. Muy bien, artículo 10. De los cupones o los vales o los documentos análogos son los medios de control para los cuales los trabajadores usuarios del sistema de prestaciones alimentarias podrán acceder a la entrega de los bienes. O sea que hay que guardar, ¿no es cierto? Hay que guardar esos vales, hay que guardar esos cupones, porque por medio de eso se va a llevar un control, por tanto, del empleador como la empresa administradora, ¿no es cierto? Para efectos de esa seguridad del sistema, plantea lo siguiente, ¿no? Muy bien, tener cuanto menos 10 características de seguridad, ¿no? O sea, esos vales formalmente tienen que tener 10 características de seguridad en el documento que contiene el valor intercambiable por la prestación alimentaria, la cual puede ser una tinta termorreactiva, ¿no? Hay documentos que son con tinta termorreactiva, hologramas, tienen que tener hologramas, ustedes han visto formalmente, ¿no? En los notarios, los hologramas que ponen, una marca de agua, tintas especiales, o cualquier medio físico que permita la seguridad de dicha numeración, la seguridad de dicha documentación. B. Los cupones, vales o documentos análogos deben especificar una numeración, tienen que tener una numeración correlativa, ¿no? Que facilite su registro y control, ¿no? E información de la empresa emisora, domicilio y número de registro de habilitación para poder operar, otorgado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Muy bien. Letra C, las reglas de utilización y reembolso, así como una relación o mención a los establecimientos en los que es posible el intercambio de los cupones, vales o documentos análogos, ¿no? O información para acceder a dicha relación. ¿Qué quiere decir acá? Que tienen que tener una relación, ¿no es cierto?, de los establecimientos, ¿no? De los establecimientos que van a brindar esos servicios. Muy bien. Artículo 11. Características de las empresas proveedoras de alimentos y establecimientos afiliados. Aquí vamos a hablar qué características tienen que tener las empresas, ¿no? Proveedoras de alimentos y establecimientos afiliados. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes? Nada, profesor, todo claro. Está todo Muy claro, bien, profesor. ojalá. Pero cualquier cosa, pregúnteme, ¿no? Cualquier cosa, pregúnteme para alguna duda, ¿no? Muy bien. O sea, ¿qué es lo que tiene que tener una empresa? ¿Qué características para que sea una empresa proveedora de alimentos? ¿No es cierto? Las empresas proveedoras de alimentos pueden brindar alimentos en estado crudo, dice, ¿no? Estado crudo, por ejemplo, una papa cruda, ¿no es cierto? Camotes crudos, no sé, verduras crudas, ¿no es cierto? O preparado. Las empresas proveedoras de alimentos en crudo son los comercios, ¿no? Son los comerciantes, son los almacenistas, ¿no? Las panaderías, carnicerías o similares, verdulerías, mercados de abasto, tiendas de abarrotes, bodegas, autoservicios y en general establecimiento de expendio de alimentos que tienen como objeto el comercio, pero por menor, el comercio al por menor, ¿no es cierto? Porque están llevando en cantidad, o sea, tiene que ser comercio al por menor de víveres o alimentos crudos.
Las empresas proveedoras de alimentos preparados, ya preparados, son los puestos, los que son los refrigerios, en los restaurantes, ¿no? O similares, que proveen alimentos preparados, dice, dentro o fuera de los establecimientos afiliados. Muy bien. Vamos a la letra K. Son requisitos sustantivos para la inscripción de las empresas proveedoras de alimentos en el Registro Nacional de Empresas Administradoras y Empresas Proveedoras de Alimentos, de acuerdo a la Ley 2805. Dice que son requisitos sustantivos para la inscripción de las empresas proveedoras de alimentos en el Registro Nacional de Empresas Administradoras y Empresas Proveedoras de Alimentos. ¿Cuáles son los requisitos? Tienes que ser una persona natural o con negocio o estar constituida como persona jurídica de acuerdo a la ley, ¿cierto? B, su objeto deberá comprender el comercio al por menor, o sea, tú tienes que tramitar tu negocio, no vender al por menor, no al por mayor. Muy bien. Artículo 13. De los requisitos de las empresas proveedoras de alimentos, ¿no? De los requisitos de las empresas proveedoras de alimentos. Son requisitos formales para la inscripción de las empresas proveedoras de alimentos en el Registro Nacional de Empresas Administradoras. ¿Cuáles son? La solicitud según formato aprobado por el Ministerio del Trabajo, ¿no? Con el carácter de declaración jurada. Letra B. Tienes que tener una copia de la escritura de constitución de la persona jurídica. Una copia de la escritura de constitución de la persona jurídica, ¿no? O sea, de tu empresa, ¿no es cierto? C. Copia literal vigente de la partida registral, ¿no es cierto? La partida registral, o sea, ya cuando tú te registras en el Ministerio de Trabajo, tú tienes que tener una copia de esa, ¿no? D. Copia del comprobante de información registrada. Registro único de contribuyente extendido por la Superintendencia Nacional de Administradora de Tributaria. E. Copia de la licencia de funcionamiento, ¿no? En la municipalidad. Copia de registro sanitario. Copia de registro sanitario otorgado por la autoridad competente, el Ministerio de Salud, de conformidad con los establecimientos, ¿no? Y el decreto supremo. O sea, te están pidiendo para esos tipos de trabajo de administración, ¿no? De víveres, de alimentos, de esas empresas, tienes que tener un registro sanitario, un control sanitario. Muy bien. G. La relación de trabajadores en actividad durante el mes anterior al de la prestación de la solicitud. Relación de trabajadores. Tienes que tener una relación de trabajadores en actividad durante el mes anterior, o sea, recientito, ¿no? Tienes que tener actualizado tu relación de trabajadores. Y copia del documento de identidad del representante legal de la empresa, ¿no? El manager, ¿no? El representante o el dueño de la empresa, ¿no? J, pago de la tasa respectiva por derecho de tramitación, ¿no? Todos tus vouchers, ¿no? Bien guardadito, ¿no es cierto? Para que tú puedas acreditar todo lo que, tus procedimientos, tus pasos que estás haciendo, ¿no? Para inscribirte en el registro, ¿no? El registro de proveedores. Muy bien. Artículo 14. De la relación entre las empresas administradoras y las empresas clientes. Para poder acogerse al sistema de suministro indirecto, el empleador o empresa cliente deberá celebrar un convenio con la empresa administradora que regule la relación entre ambas partes y garantice la eficiencia y seguridad del sistema en beneficio de los trabajadores. ¿Quién es la empresa cliente? La empresa cliente es el empleador, ¿no es cierto?, con su empresa, ¿no es cierto? ¿Y quién es la empresa administradora? Es la empresa que nos va a brindar los servicios, ¿no es cierto? Por ejemplo, de restaurantes, de comida, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Ya, ¿y cuáles son esos requisitos? Dice, de entre la empresa cliente, ¿no? Y la empresa administradora, dice que tiene que ser celebrado por escrito en un idioma castellano y en 2 ejemplares, o sea, tiene que haber 2 copias. Señalar como ley aplicable la peruana, ¿no? ¿Cuál es en este caso la ley? 28051. C. Contener las reglas de emisión, las reglas de emisión, ¿no? Transferencia, uso y vigencia de los vales, cupones o documentos, o sea, tiene que estar todo en regla, ¿no es cierto? Todo, tienen que estar los documentos ahí, los vales, los cupones, ¿no? Y enumerados. Muy bien. B. Contemplar el monto o el modo de cálculo del precio de administración del servicio a ser abonado por la empresa cliente a la empresa administradora. ¿Qué les dije acá en este caso? O sea, tienen que contemplar el monto. Le vuelvo a repetir. Si el gasto, por ejemplo, de 10 trabajadores en el mes fue 1,000 soles, entonces tienen que llegar a un acuerdo la empresa cliente, ¿no? Del empleador, donde ustedes trabajan, con la empresa administradora, ¿no es cierto? Tiene que pagarle por adelantado. 1,000 por 12 meses, por un año,
Son, ¿cuánto? 12.000 soles, ¿no es cierto? Y tiene que pagarlo. Muy bien. Artículo 15. De la relación entre las empresas proveedoras de alimento y las empresas clientes, ¿no es cierto? Estamos viendo acá algunas leyes, algunas normas, ¿no? De la relación, dice, ¿no? Del convenio entre las empresas proveedoras de alimentos y las empresas clientes. ¿Cuáles son? Dice que tiene que ser celebrado por escrito, ¿no? Un documento escrito en idioma castellano en 2 ejemplares también. Señalar como ley aplicable la ley 28051, que es la ley de Perú, ¿no? Incluir su número de registro de habilitación. Este es el número de registro ya, el que nos dio el Ministerio del Trabajo, ¿no? El que le dio el Ministerio del Trabajo a la empresa administradora, ¿no? Para poder operar, dice acá, ¿cierto? En el Registro Nacional de Empresas Administradoras y Empresas Proveedoras de Alimentos. Letra D. Contener disposiciones con procesos auditables que regulen los aspectos cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos, ¿qué tiene que ver? Cantidad. Cualitativos, ¿qué tiene que ver? Con calidad, ¿cierto? Cualitativos. Detalles, ¿no? Observaciones, etcétera, etcétera. Del suministro de prestaciones alimentarias a los trabajadores beneficiarios. Las que deberán asegurar la recepción oportuna y en óptimas condiciones de los alimentos. Estas empresas administradoras tienen que brindar alimentos, ¿no? De buena calidad y en óptimas condiciones, ¿no es cierto? Para garantizar la equivalencia entre la prestación alimentaria, ¿no? Y la del empleador. ¿Todo por quién? Por beneficio de quién? Del trabajador. Muy bien. El convenio también incluirá una cláusula que confiera a la empresa cliente la facultad de supervisar permanentemente la calidad nutricional e higiene en los alimentos proporcionados por la empresa. O sea, ¿qué quiere decir acá en la letra E? Que la empresa cliente, ¿no? Puede contratar un especialista, no un profesional, para que también haga una fiscalización, ¿no? Haga un control, cómo está el registro sanitario de esas comidas, ¿no? De esos alimentos, ¿no es cierto? A la empresa administradora. Muy bien. G. Contemplar el monto del modo del cálculo que ya les dije, ¿no? Entre empresa y entre empresa cliente, que es el empleador, del empleador, con la empresa administradora, ¿no es cierto? Entonces, tienen que pactar el pago, ¿no? Como les dije, adelantado, por el consumo de los trabajadores mensualmente, pero el empleador tiene que pagar al año, ¿no es cierto? Al año. Artículo 16. De la relación entre las empresas administradoras y establecimientos afiliados. Establecimientos afiliados. La afiliación de un establecimiento a la red de establecimientos afiliados de una o más empresas administradoras es voluntaria y se concretará mediante el acuerdo de ambos. O sea, ¿qué sucede? Quiere entrar una empresa, una nueva empresa, ¿no? Quiere proveer alimentos, ¿no? A tal empresa, ¿no? Estamos hablando de un empleador. Entonces, esa empresa nueva tiene que también afiliarse, ¿no es cierto? Tiene que afiliarse. Eso es lo que está hablando en el artículo 16. Pero todo tiene que ser de acuerdo a la ley, ¿no es cierto? Y mediante quién? Mediante la administración, de empresas administradoras, ¿no? Y también ante el Ministerio del Trabajo, ¿no es cierto? Entonces dice, para poder afiliar las empresas administradoras deben solicitar a los establecimientos, o sea, esos establecimientos nuevos que quieren entrar a las empresas administradoras tienen que presentar acá los siguientes documentos y constancias. Tienen que presentar o están obligados a llevar un registro único de contribuyentes, o sea, tienen que tener un RUC, ¿no? O registro único simplificado RUS, ¿no? Especial, ¿no? Un registro único simplificado RUS, listo. Y también tiene que tener una licencia de funcionamiento, ¿no? De municipal del consejo, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, a ver, ¿qué tiene que tener entonces esas empresas que quieren afiliarse a las empresas administradoras? Tienen que tener 2 documentos. Registro único de contribuyentes RUC, ¿no? O RUCs, y la licencia municipal de funcionamiento. Muy bien. ¿Qué más? El número de registro de planillas, ¿no? ¿Con cuántos trabajadores cuentan, ¿no es cierto? El número de registro de planillas, ¿con cuántos trabajadores cuentan? Artículo 17. De la relación entre los trabajadores beneficiarios y las empresas proveedoras de alimentos. Las empresas proveedoras de alimentos están obligadas frente a los trabajadores beneficiarios miren, de la relación entre los trabajadores beneficiarios, los trabajadores ya, y las empresas proveedoras de alimentos. Las empresas proveedoras de alimentos están obligadas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que van a dar a los trabajadores?
brindar prestaciones alimentarias en óptimas condiciones de mucha higiene y salubridad, ¿no? Muy bien. Letra B, asegurar el goce personal intransferible de las prestaciones alimentarias por parte de los beneficiarios, sus cónyuges, acreditados o en defecto de estos por un apoderado. Asegurar el goce personal, dice, ¿no? O intransferible de las prestaciones alimentarias por parte de los beneficiarios o sus cónyuges, ¿no? O sea, también pueden recibir, si no está el titular, pueden recibir, ¿qué cosa? El cónyuge, ¿no? O también algún apoderado o algún representante. En caso de que no esté el titular. Letra C. Garantizar la equivalencia entre el valor, ¿no?, del vale, cupón presentado por el beneficiario trabajador de la prestación contratada por el empleador y el precio de la prestación alimentaria brindada al beneficiario. Garantizar. O sea, esto está hablando más que todo que tiene que ser equivalente, ¿no? Los costos tienen que ser equivalentes ya cuando saquen cuentas, cuando haya un monitoreo, cuando haya un control, que tiene que estar equilibrado, aproximarse los costos, ¿no es cierto? Y en lo posible ser exactos, ¿no? Para que no haya ningún problema en el control de los vales ¿no? Y dinero que puede haber también, ¿no? A veces también hay dinero en efectivo. Muy bien. Artículo 18. De los supuestos de vinculación en el sistema de prestaciones alimentarias en el caso de existir una vinculación económica entre las empresas de clientes y las empresas administradoras y proveedoras de alimentos a los términos señalados por artículo 12, Ley 27.809, la comisión de infracciones por cualquiera de las empresas vinculadas a que se refieren los numerales, ¿no? El artículo 22 será sancionada como una infracción de tercer grado. La comisión, de acuerdo a la comisión de infracciones de tercer grado, podrá ser sancionada directamente con la suspensión temporal del registro hasta por 10 días. ¿Qué quiere decir acá? Si las empresas administradoras, ¿no? Las empresas afiliadoras están haciendo algún chantaje, algún sabotaje en la comida, están mandando comida malograda, ¿no es cierto? Y entre ellos están queriendo hacer el arreglo, se están tapando, como dice están ocultando muchas cosas, ¿no? Muchos detalles, ¿no? Y perjudica a los trabajadores, esto pueden ser sancionados, ¿no es cierto? Pueden ser sancionados. Muy bien. De los convenios suscritos por el empleador. El convenio suscrito por el empleador y la empresa administradora o proveedora de alimentos para acogerse al sistema de prestaciones alimentarias en la modalidad de suministro indirecto será presentado dentro de 15 días para su conocimiento y fines a la autoridad administrativa de trabajo. Muy bien. Vamos acá al artículo 20. De los registros a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo implementará a nivel nacional el Registro Nacional de Empresas Administradoras y Empresas Proveedoras de Alimentos, Ley 28051, la que estamos estudiando, el cual contará a su vez con 2 registros. Dice que el registro, ¿no?, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es lo que cosa que nos va a brindar 2 registros importantes. ¿Cuál es uno de ellos? El registro de empresas administradoras y el registro de empresas proveedoras de alimentos, ¿no es cierto? Proveedor, ustedes saben que es el que lleva los alimentos, ¿no es cierto? El que está prácticamente como si fuera desde la chacra, como si dice, el que provee, ¿no es cierto?, a una tienda, ¿no es cierto? Ese es el proveedor, ¿no es cierto? Y la empresa, digamos, y la tienda que vende, por no decirlo así, ya es una empresa administradora, ¿no es cierto?, que lo está pasando de una mano a otra, ¿no es cierto? Entonces, proveedor aquí puede ser el vendedor directo, ¿no es cierto?, de las chacras, por no decirlo así, ¿no es cierto? Y la empresa administradora ya una empresa grande, por ejemplo, como Metro, ¿no?, como Totus, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, lo que está hablando acá a continuación explica todo lo que estoy detallando acá en cuanto a los registros de empresas administradoras y registro de empresas proveedoras de alimentos, ¿no es cierto? Algunos detalles más. Vamos a entrar a lo que es la asignación familiar. Asignación familiar. ¿Cuál es la ley? 25.12.9. Ley 25.12.9. Jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta? Todos estamos entendiendo, creo, profesor. Me están entendiendo, pero cero seguro. No, nada me están entendiendo. Pero estoy atento. Profesor, estamos atentos, está clarísimo. Espero que con la
lo vuelvan a pasar el video y se les quede un poco más, ¿no es cierto? Se les quede un poco más. Hay algunas cositas que yo lo paso porque ya creo que son entendibles, ¿no? Se desplaya un poquito más, ¿no es cierto? O sea, detalla un poquito más, pero siempre los primeros renglones son las partes más importantes, digamos, de cada tema, ¿no es cierto? Entonces ahorita entramos al tema de asignación familiar. Ley 25129. ¿En qué consiste esta ley? Dice que, artículo 1, a partir de la vigencia de la presente ley, los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, percibirán un equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de asignación familiar, ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Si tú ganas 1.000 soles, el 10%, ¿cuánto sería? 100 soles, ¿no es cierto? Asignación familiar. ¿Estamos? Muy bien. Artículo 2. Tienen derecho a percibir esta asignación familiar los trabajadores que tengan a su cargo uno o más hijos menores de 18 años. En el caso de que el hijo cumpla la mayoría de edad, o sea, ya pase los 18 años de edad, se encuentre efectuando estudios, ¿no? Superiores, ¿no? Puede ser en instituto o universidad. Este beneficio se extenderá hasta que termine sus estudios, ¿no? Hasta un máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de la mayoría de edad. O sea, si tú tienes 18 años y estás estudiando una carrera, hasta 6 años más tienes para que tú te va a pagar, ¿no es cierto? La empresa te va a pagar, por donde trabaja tu papá, por decirlo, ¿no? Porque estamos hablando de asignación familiar que tiene que ver el beneficio hacia los hijos, ¿no es cierto? Hacia los hijos. Si tú ganas 1.000 soles, si tú ganas 1.000 soles, por ejemplo, tu papá gana 1.000 soles mensual, supongamos un ejemplo, ¿no? El 10%, ¿cuánto sería? 100 soles, ¿no es cierto? El 10% de 1.000 soles es 100 soles. Entonces tu papá ya no va a recibir 1.000 soles, entonces va a recibir 1.100 soles, ¿no es cierto? Descontando ya su AFP, todo. Estamos hablando en términos así, como se dice, términos brutos, ¿no? De porcentaje. Entonces, 1.100 soles. Esos 100 soles tiene que darle, lo guarda para los estudios, ¿no? Del hijo, ¿no? O para alguna enfermedad, en beneficio, porque la ley está amparando, ¿no es cierto? Yo tenía un amigo que ganaba, supongamos 1.100, y ahorita creo que gana más, y ganaba, ese tiempo ganabas a 0.75%, no, el 7.5%, o sea, sacaba 75 soles mensual, ¿no es cierto? 75 soles mensual, y esa plata tenía que darle al hijo, pues, ¿no? Y este señor parece que no entregaba. La mamá se entera de que estaba cobrando asignación familiar y ese dinero, generalmente la mamá lo pide ese dinero para que, ¿no? Lo pide para que lo vaya guardando como un ahorro para ese hijo que pueda, cualquier cosa puede suceder en la vida, ¿cierto? ¿Sí me están escuchando, jóvenes? Profesor, Profesor. Dime. Sí, profesor, sí, lo que estamos escuchando. ¿Quieren preguntarme algo? Parece que quiso preguntarme algo, Morillo. no, profe, le había dicho que sí, nada más. Ya, yo por ejemplo ganaba en el colegio, ganaba 1.000 soles. Les cuento algo. Hace 8 años el colegio, ¿no? San Luis, ganaba 1.000 soles. Y me daban 75 soles más, me daban para mi hijo, ¿no es cierto? Mensual. Y porque ese tiempo estaba 7.5%, ¿no? El impuesto de tu cantidad que tú ganas mensual, 75 soles. Entonces me daban 1.075 soles, ¿no? Se enteró mi esposa y tenía que darle los 75 soles mensual, ¿no es cierto? Porque si no, yo me lo tiraba todo, ¿no? Una idea, ¿no es cierto? Y si tienes dos hijos, te dan pues 150, ¿no es cierto? De acuerdo a la cantidad de hijos. Ahora, si ya tienes 18 años y ya cumpliste mayoría de edad, y si estás estudiando, solo si estás estudiando, la empresa te sigue dando 75 soles mensual. 75 soles mensual por durante 6 años, solamente hasta 6 años más. O sea, tienes 18, 19, 20, 21, 22, hasta 23 años te da. Si tú te has quedado de año, te has dejado jalar ya más de 6 años, 7, 8 años, ya no te da por la empresa, ¿no? Te corta, mala suerte. Ya. Muy bien. Entonces, esto es lo que tiene que hablar con la asignación familiar, ¿no es cierto? Todo tiene que ver con los hijos, ¿no es cierto? Muy bien, artículo 7. Para el caso que la madre y padre sean trabajadores de una misma empresa, dice, tienen derecho a ambos beneficios, dice, si el papá y la mamá son profesores, por ejemplo, en un colegio, les pongo algo simple, ¿no? Tienen su derecho de asignación a familiar, si tienen un hijo, a cobrar por separado, ¿no? Entonces, 75 soles le corresponde al papá y 75 soles le corresponde a la mamá, que eso lo van a juntar para beneficio del hijo. Muy bien.
Vamos a entrar acá en Ley de Consolidación de Beneficios Sociales, que prácticamente viene a concretar todo lo que está detallando, ¿ya? Voy acá al tema nuevo, beneficio sustitutorio en caso de invalidez permanente. ¿Qué sucede? Dice artículo 4, en caso que el trabajador sufra un accidente que le ocasione una invalidez total y permanente, tendrá derecho a cobrar el capital asegurado en sustitución del que hubiera originado su fallecimiento, dice. La certificación de la invalidez será expedida por el Ministerio de Salud o Derecho a la Seguridad Social. ¿Qué quiere decir acá? Que cuando el trabajador se le ocasiona una invalidez total y permanente, dice, tiene derecho a cobrar, dice, el capital asegurado. O sea, tiene el capital su capital que tiene de su seguro, lo puede sacar, mejor dicho, ¿no es cierto? Porque lo necesita. Para alguna enfermedad se queda para siempre inválido, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué se considera invalidez total? ¿A qué se llama eso? Y permanente, originada por un accidente. Lo que no queremos que eso suceda, ¿no? Para eso estudiamos prevención de riesgos. Ustedes ya han estudiado, ¿no? En mecánica. La alineación mental absoluta, por ejemplo, pierdes la noción mental, ¿no? Y es incurable. El descerebramiento, o sea, ya no tienes conciencia de nada que impida efectuar algún trabajo o ocupación por el resto de tu vida. Te has fracturado, ¿no? Algo incurable, ¿no? De la columna vertebral, por ejemplo, te has quebrado la columna vertebral, quedas paralítico, que determina la invalidez total y permanente. La pérdida total de la visión, te quedaste ciego por no ponerte los lentes de seguridad, o ambas manos, ¿no es cierto? No te pusiste los guantes, o los pies, o la cabeza, no te pusiste, ¿no? El casco de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Obligaciones del empleador. El empleador, dice, está obligado a tomar la póliza de seguro de vida, dice, y pagar a las primas correspondientes. En caso que el empleador no cumpliera esta obligación y el trabajador falleciera o sufriera un accidente que lo invalide permanentemente, deberá pagar a sus beneficiarios. ¿Quiénes son sus beneficiarios? Si el trabajador muere, sus beneficiarios es la cónyuge, ¿no? La esposa. Y si no hay la cónyuge, tienen que ser los hijos, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen derecho a cobrar esa póliza. El empleador paga, ese derecho paga a la aseguradora, paga una póliza de seguro, ¿no es cierto? Ustedes se dan cuenta cuando trabajan en una empresa, les hacen un descuento también por seguro de vida, ¿no es cierto? Contra accidentes. Entonces, pero la empresa lo paga eso a la empresa de seguros. ¿Para qué? Es como un fondo, como un ahorro, ¿no? Cuando a ustedes les sucede algo, entonces ahí donde entra a tallar prácticamente, ustedes tienen derecho, ¿no? Porque formalmente están en planillas, ¿no es cierto? Tienen derecho a exigir, ¿no es cierto?, el pago, el desembolso, como se dice. Jóvenes, bueno, creo que eso está entendible, ¿no? Me faltó una hojita. En caso de que me gane el tiempo, estamos hablando de acá utilidades, ¿no es cierto? Las utilidades son los beneficios que tiene un trabajador. Acá lo vamos a ver. Tienen su trabajo productivo acá al último, ¿no es cierto? Que está de 6 preguntas, por favor. Quiero que me lo interpreten con sus propias palabras, ¿ya? Con sus propias palabras, pero tampoco no me hagan no muy bien detallado. O sea, yo quiero bien detallado, ¿no es cierto? Hay algunos que ya me suprimen demasiado, mejor dicho, por no decirlo así. Me quitan prácticamente todo el contenido. Vean lo más importante y eso es lo que tienen que poner, lo más importante, resuma, ¿no es cierto? Pero si es con sus propias palabras, es mucho mejor. Muy bien, vamos acá. Entonces, las utilidades. El presente decreto legislativo regula el derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades que generan dinero o renta de tercera categoría. Artículo 2. Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente decreto legislativo participan, dice, de las utilidades, ¿no? A ver, ¿dónde está? Me perdí. Participan de las utilidades de la empresa mediante la distribución por parte de esta. O sea, la empresa les va a dar las utilidades en un porcentaje de la renta anual antes de impuestos. O sea, de acuerdo a lo que ellos ganan en un año, les van a dar un porcentaje a ustedes, pero mensual. A ver, acá quiero que me pongan atención ustedes. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Ya, supongamos que la empresa gana 1.200.000 soles al año. ¿Está bien? 1.200.000 soles al año, ¿no? Bastante plata. ¿Quién no quisiera tener, no? Soles. ¿Cuánto sería en un mes? En un mes sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería? 120.000 soles, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos? 120.000. No, perdón, estoy hablando mal. El 10%, Sería profesor. 100.000 soles, ¿no es cierto? 100.000 soles, ¿está bien? Claro. Listo, 100.000 soles, listo.
Ya cuando tú sales, ¿no es cierto? Y vas a recibir una asignación, eso es lo que pasa con las mineras, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería el 10% de 100.000 soles? O sea, lo toman mensual. Sería 10.000 soles, ¿no es cierto? Por eso que cuando las empresas, los trabajadores van a recibir sus utilidades, acumulan de varios años, salen con buena plata, ¿no es cierto? Estoy hablando de empresas grandes, ¿no es cierto? Empresas grandes. Pero si las empresas ganan menos, entonces va disminuyendo. Entonces vuelvo a repetir acá. Si tú en esa empresa, por ejemplo, pesquera, has ganado, el dueño ha ganado esa empresa ha ganado 1.200.000 soles en el año. Eso lo divides entre 12 meses, lo sacas mensual. ¿Cuánto sale? 100.000 soles, ¿no es cierto? De esos 100.000 soles le corresponde 10.000 soles a un trabajador. ¿Está bien? Pero esos 10.000 soles va a recibir en un año de trabajar, ¿no es cierto? O sea, tienes utilidades de 10.000 soles. Muy bien. Dice que las empresas pesqueras van a ganar los trabajadores 10%, ¿no? Del total estoy hablando, ¿eh? Del total de lo que ganan las empresas en un año. Muy bien. Ya han escuchado cómo lo he sacado. Empresas de telecomunicaciones 10%, empresas de industriales 10%, empresas mineras 8%, las empresas de comercio al por mayor y menor y restaurantes 8%, las empresas que realizan otras actividades más chicas el 5%. Muy bien, y acá está explicado todo los tiempos que tienen para que ustedes puedan cobrar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y los decretos, ¿no? Que todo, o sea, todo, prácticamente todo el curso de legislación e inserción laboral tiene que ver, prácticamente coge la abogacía, jóvenes, coge la abogacía. Nos volvemos un poco nosotros abogados de esto, ¿no? Pero en beneficio de quién, de nosotros mismos, de los trabajadores, ¿no es cierto? Para que ustedes hagan prevalecer sus derechos, ¿no es cierto? ¿No? Frente a un abuso de un empleador, ¿no? Frente a una botada cuando les botan de trabajo. No puede haber humillación a un trabajador, no puede suspender así nomás a un trabajador, no lo puede votar así nomás, y si lo vota, se atiene a las consecuencias, ¿no es cierto? Y siempre es bueno pedir un documentito, ¿no es cierto? Cuando ya agarremos confianza, si es un taller pequeño, en algún momento agarrar un documentito, pues, ¿no? Y si es mucho formal, un documentito, porque siempre es bueno los documentos ante la ley, porque eso nos puede traer algunos beneficios al trabajador, ¿no es cierto? El trabajador tampoco, el empleador no solamente se va a lucrar, ¿no es cierto? Sino todos tienen que salir beneficiados. Pero más que todo frente a los abusos, ustedes tienen que, para esto es el curso que a ustedes les dan, ¿no es cierto? De inserción